Hola a todos. Hoy vamos a hablar del árbol genealógico de Pedro II de Aragón, nuestro rey, quien llevará a sus tropas a luchar contra los cruzados en la batalla de Muret. Vamos a introducirnos en su árbol genealógico. Aquí tenemos. Podríamos decir que comienza con Sancho III el Mayor. Era rey de Navarra. Bueno, en aquel momento deberíamos decir Pamplona más que Navarra. Era rey de Pamplona y su descendencia fue muy importante. Porque mirad, por ejemplo, García, el primero de sus hijos, bueno, no es decir verdad, el primero de sus hijos fue Ramiro, fue el primero de sus hijos. Lo que pasa que fue, aquí os he reflejado, un hijo extramatrimonial, un bastardo. Y el primero de los hijos que le llegó a reinar fue García, como rey de Pamplona, entre que él vivió en 1012 y 54. Tuvo a Fernando, que será Fernando el Magno, que será rey de León, será conde de Castilla y después rey de León. Tuvo a Jimena Sánchez y a Gonzalo. Gonzalo fue el menor de sus hijos, de los cuatro que tuvo, García, Fernando, primero deberíamos decir Ramiro, García, Fernando y Gonzalo. Pero como ya os digo, Ramiro era un hijo bastardo, consecuentemente no iba a reinar, el título pasaría a García. Pero Ramiro tenía influencia y consiguió que Sancho le diese lo que era la parte de influencia, la parte de que anegaba el río Aragón, donde Sancho había extendido su reino, el reino de Navarra, hasta la parte de lo que es la zona del río Aragón, luego lo extendió hasta el Cica. Y Ramiro consiguió hacerse ahí influente y cierta autonomía de su hermano mayor, de su hermano rey, García. Fernando no quiere decir, se fue hacia Castilla, consiguió el condado de Castilla y más adelante el reino de León. Volvamos a Ramiro. Ramiro era bastardo, él no podría conseguir grandes cosas más que ser, en aquellos momentos no era ni conde, aunque luego podríamos decir que se formara como un condado, el condado de Aragón, pero sí que tuvo cierta autonomía y consiguió casarse con Mesinda de Foix y en segundas nupcias con Inés de Aquitania. También tuvo un hijo extramatrimonial con Amunia, que pasará a ser Sancho Ramírez. Decir que Ramiro tuvo varios hijos, aquí os tenéis reflejados, pero en particular Sancho I de Aragón. Ramiro sí consiguió expandir y aunque murió a las puertas de Greus, precisamente en un enfrentamiento contra el Cid Campeador, bueno, no era exactamente el Cid Campeador en ese momento, sino participó el Cid en esa lucha, pero no eran las tropas del Cid, eran las tropas de uno de los hijos de Fernando que había ido a ayudar al emir de Zaragoza. Entonces Ramiro murió ahí en ese enfrentamiento y le sucedió su hijo Sancho. Su hijo Sancho sí ya había tenido negociaciones Ramiro con el Papa para conseguir que le diese entidad a todo el territorio que tenía él y de hecho establecer un reino independiente de Pamplona. No llegó a firmar nunca como rey, pero sí Sancho ya llegó a conseguir el que se le otorgara el reino de Aragón. Efectivamente, Sancho pasará a ser el Sancho I de Aragón, que casó con Isabel de Urgel, teniendo a Pedro I de Aragón. En segunda nupcia casó con Felicia de Rois, y con Felicia de Rois tuvo a Fernando, a Alfonso y a Ramiro. De aquí observar en azul que estamos marcando los que serán reyes. Fernando murió antes que Sancho, por lo tanto ya no cuenta. Sin embargo, Pedro I sería el sucesor de Sancho por ser su primer hijo. Pero Pedro moriría sin tener descendencia. Consecuentemente pasó el trono directamente a su medio hermano Alfonso I de Aragón. Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador, que consiguió grandes conquistas, extendió el reino. Pedro ya lo había extendido bastante el reino. De hecho, Pedro pasará a ser el primero con el apellido de El Católico. El adjetivo, no el apellido, perdón, el adjetivo de El Católico dado por el Papa. Y Alfonso consiguió una expansión bastante del reino, aunque murió precisamente en una de las batallas de Enfraga
a consecuencia de las batallas que se produjo en Fraga, no en la batalla, sino a consecuencia de la batalla de Fraga. A su muerte reinará su hermano Ramiro de Aragón. Observar que Ramiro, o sea, Alfonso no deja herederos, porque de hecho se casó con Urraca de Castilla, pero no tuvo herederos con ella. No deja herederos y pasará a ser de nuevo otra vez el hermano. Por eso, en un periodo corto de tiempo, digámoslo así, son tres hermanos los que se suceden en el reino de Aragón como reyes: Pedro, Alfonso y Ramiro. Ramiro casó con Inés de Poitiers, más bien lo casaron con Inés de Poitiers y tuvieron entre los dos, claro, a Petronila de Aragón. Entonces, veamos aquí. Petronila de Aragón ya se casó con Ramón Berenguer, conde de Barcelona. Esta unión es muy importante, porque Petronila era la reina de facto de Aragón y Ramón Berenguer el conde de Barcelona. La unión entre ambos unirá el reino de Aragón y el condado de Barcelona. De hecho, creando la gran en su hijo Alfonso, el que será el primer rey de Aragón y conde de Barcelona, uniendo ambos territorios. Ramón Berenguer también traía, además de ser conde de Barcelona, tenía condados en el Languedoc, arriba. Precisamente serán los condados del Languedoc, que venían de la herencia del padre del conde de Barcelona, los que va a disfrutar Pedro II de Aragón y que provocarán todo lo que contamos en nuestro libro. Como os digo, Petronila casó con Ramón y tuvo todos estos hijos. Pedro murió pronto, por eso el siguiente también lo llamaron Pedro. Bueno, después de Pedro fue Alfonso, otro Pedro, que le pusieron el nombre de Pedro porque este murió muy pronto, Dulce y Sancho. Alfonso casó con Sancha de Castilla y de aquí nacieron todos estos hijos, de los cuales algunos nos aparecen en nuestro libro. Por ejemplo, Dulce. Dulce la introduzco dentro del libro y Sancho. Sancho también. No, perdón, Sancho no. Es este Sancho el que introduzco en el libro. Sí, sí. Alfonso, como os digo, Alfonso de Aragón fue el padre de nuestro Pedro de Aragón. Y Pedro de Aragón tuvo hijos ilegítimos, Pedro y Constanza, y casó con María de Montpellier, teniendo a su hijo Jaime I de Aragón, el único heredero. Entonces, como veis, Pedro venía de Alfonso y de Sancha, a su vez de Petronila, y se establece así. Y el heredero será Jaime I de Aragón, el gran Jaime I el Conquistador. Como veis, como os estoy diciendo, este es el árbol genealógico. Una cosa curiosa, a Alfonso II de Aragón lo llamaban el Casto. Y, y mira cuántos hijos tuvo. Probablemente lo del Casto sería por su ausencia de hijos extramatrimoniales. Pero en realidad a quien deberíamos llamar el Casto, quizás debería ser más a Ramiro II de Aragón, puesto que Ramiro de II de Aragón se sabe a ciencia, vamos, se sabe por los escritos, de que no tuvo hijos salvo Petronila, y además se casó, lo casaron a conciencia con Inés de Poitiers para poder tener descendencia, porque si no se cerraba toda la descendencia, se perdería. Y de hecho él fue obispo. O sea, cuando Sancho tuvo a sus hijos, estos fueron reyes, pero este iba directamente a la parte, o sea, iba directamente al clero. Y era obispo cuando murió Alfonso y tuvo que renunciar al obispado para ser rey de Aragón. Pero esa es otra historia.